Hola, hola. ¿Están ahí? ¿Sí? Perfecto. Platiquemos. En esta ocasión he querido preparar este video que se me hizo porque toca un tema bien interesante. Ya ustedes han visto, quienes han podido seguir algunos de mis primeros videos, sobre todo los iniciales al inicio del canal, pues que me he dado la tarea de estudiar, investigar, entrevistar, incluso hay algunas personas eh, que han sufrido, que han vivido las consecuencias negativas de haberse metido a estos temas del New Age, el misticismo, las técnicas orientales, el hinduismo, el budismo, el espiritismo y bueno, santería. Y, 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 y pues que se alejaron de la Iglesia Católica. A ver, incluso he conocido personas que hasta diciéndose ser católicas estaban bien metidas en estos temas, pues del yoga y del reiki y bueno, del New Age. Es un tema que he estudiado, que me gusta mucho porque además de repente es muy común vivirlo entre mi círculo cercano y siempre me ha gustado tener las respuestas que le tengo que dar a las personas, a mis amistades, quienes de repente empiezan a cuestionarse si se deben de meter ahí. Entonces, bueno, yo, pues desde mi perspectiva de evangelizador y católico, les digo, hey, cuidado, espérense. Pero bueno, vamos a hablar de este video. En este video, este video que está aquí, que lo voy a ir corriendo y lo voy a ir comentando, eh, es un video que haz de cuenta que en el testimonio de la persona que nos va a hablar, que es el padre Joseph Marie Berlinde, en este video se puede uno encontrar con todos los temas, el por qué no hay que meterse a estos temas, las consecuencias negativas de estos temas, los peligros de haberse metido a estos temas, el cómo actúa el demonio en estos temas, el cómo Cristo puede llegar a rescatarte de estos temas. Es como un testimonio muy completo sobre todo lo que a mí me encantaría contarles a las personas que tienen dudas y se cuestionan sobre si como católicos o cristianos deberíamos de meternos a jugar con esas cosas peligrosas. Ya la respuesta sabemos que es no, pero aquí vamos a ver por qué. Entonces, bueno, no quiero contarles más, quiero iniciar ya de lleno este video. Voy a dejar aquí el link a el video, digamos, original, por si alguno de ustedes quiere verlo completo, ya sin mis interrupciones y sin mis comentarios. Pero bueno, van a ver lo rico que es este video y sobre todo de quién viene. O sea, esta historia no la está contando cualquier persona. La está contando alguien que estuvo en las profundidades del tema del yoga y de las prácticas orientales. Alguien que se pudo decir que era gurú de yoga, gurú en la India. O sea, en estos lugares orientales donde se practica a profundidad esto. Y actualmente es monje, prior, doctor en filosofía, teología, católico. Entonces, el que haya podido vivir estos dos extremos es lo que hace valioso este video que vamos a ver a continuación. Entonces, bueno, pues sin más, empecemos y ahí voy a ir comentando mis puntos al respecto. En su libro La experiencia prohibida, el padre José María Berland escribe: ¿No llevamos todos en nosotros el deseo de un encuentro que nos colme, la aspiración a la plenitud, el llamado a arrancarnos de la mediocridad de nuestra vida cotidiana para lanzarnos hacia el ser absoluto, el ser primero? La búsqueda del sentido, la búsqueda de lo absoluto, llevó al padre José María Jacques Berland para esa época a hacer la gran inmersión en el gran todo. Iniciando en las prácticas ascéticas orientales, el yoga, la meditación trascendental, fue en la India donde profundizó su conocimiento sobre las tradiciones religiosas del hinduismo y del budismo.
siendo llevado más adelante a las prácticas esotérico-ocultas, nos cuenta hoy su experiencia y la confrontación con la verdad de aquel que vino a buscarlo al otro extremo del mundo, Cristo. A ver, gran inicio porque la Iglesia Católica en los años 80 generó un documento que se llama Jesús portador de la verdadera agua viva. Y en este documento lo sacó la Iglesia porque justamente en los años 80 es cuando empezaba a florecer de manera muy importante todo este tema del New Age, la nueva era, las técnicas orientales, el budismo y el hinduismo. Entonces, cuando la Iglesia Católica se dio cuenta que era todo un fenómeno erróneo, pero bueno, que al final de cuentas estaba generando mucho ruido, generó este documento. Pueden leerlo, ahí métanse a vatican.va, y ahí habla cuál es la postura de la Iglesia Católica sobre el New Age. Bueno, la Iglesia Católica en los primeros párrafos de ese documento reconoce que la razón por la cual las personas caen en estas técnicas, caen en estas pseudo religiones, es porque todos los seres humanos estamos buscando sentido. Tenemos una profunda y verdadera necesidad de buscar algo que nos dé sentido. Y cuando en la Iglesia Católica, incluso este documento dice, no logramos comunicar y llenar el sentido que da Cristo, no somos capaces de comunicar lo maravilloso que es encontrar este sentido en Cristo, en el único lugar en donde se puede encontrar, es en donde entonces se empiezan a meter estos problemas, estas técnicas, estas pseudociencias, que lo único que acaban haciendo es confundiendo a los católicos incluso, y los acaban llevando por un camino erróneo. Entonces, la Iglesia Católica reconoce que esto parte de una sincera búsqueda de sentido. Sacerdote de origen belga, doctor en filosofía y teología, ahora es prior de la comunidad monástica de la familia de San José en Francia. En el 68 tenía 20 años. Era la época de la exuberancia, de la gran revolución cultural. Yo era investigador de química nuclear y los medios científicos y de investigación se encontraban en plena efervescencia. En ese momento me dejé llevar por esa ola. Me orienté hacia las propuestas de Oriente que en este momento invadían el horizonte francés, y no solo el de Francia, sino el de la cultura occidental. A ver, ya se dieron cuenta con quién estamos hablando. A ver, investigador de química nuclear. Entonces aquí no podemos poner el tema de que no, bueno, era alguien que desconocía, alguien ignorante, alguien que pues no era estudiado y pues era fácil de engañar. No, a ver, era alguien que estaba inmerso en la ciencia. Y seguramente él había llegado a la ciencia justamente porque de manera genuina tenía estas ganas de conocer la verdad del mundo. Entonces estamos hablando de alguien bastante, digamos en México se dice choncho, bastante choncho en temas intelectuales. Estamos hablando de un científico. Pero él dice, y aún así me dejé llevar por esta ola de la tendencia de las cosas orientales que llegaban al mundo occidental. ¿Qué puedo saber? ¿Para hacer qué? ¿Y en la perspectiva de qué destino? Estas tres preguntas existenciales invadían mis pensamientos. A pesar de haber recibido una sólida educación cristiana durante mi infancia, arrastrado, a pesar mío, por el gran movimiento de protesta de las estructuras de la sociedad de la época, fue un afiche publicitario sobre la meditación trascendental que me llevó a iniciarme en la meditación que proponía. A ver,
Esta es una historia común, muy normal que me encuentro en quienes han caído esto, que es decir, yo fui educado en una familia católica o cristiana, crecí, me rebelé contra mi familia. Estas rebeliones muchas veces propuestas por los movimientos de rebeldía que había en mi entorno, en mi cultura. Y pues si me voy a rebelar contra mi familia, pues me voy a rebelar contra las cosas que mi familia me proponía. Y la religión seguramente siempre es una de esas cosas que decimos, pues si la religión vino de mi familia, me la enseñaron en casa, vino de mis papás, pues también me rebelo contra eso. Entonces, este acto de rebeldía, de decir todo lo que es institución está mal, a mí nadie me tiene por qué decir qué hacer, que justamente fue una de las cosas que en los años 60, 70, pues se promovía mucho a nivel cultural, ¿no? Es decir, a ver, aquí peace and love, no hay religiones, no hay autoridades, haz la revolución pero de manera pacífica, aquí solamente el amor funciona. Bueno, en ese contexto cultural, pues es en donde empiezan a venir estos mensajes. Y entonces uno se puede encontrar un cartel que te invita a, pues, profundizar en algo nuevo, en algo diferente, y además te dice que es simple y natural, y que no tiene problemas. Vente a conectar con lo trascendental, con el universo, pues de manera sencilla y simple. Pues bueno, pues ahí están los engaños sensoriales que nos presenta el demonio para decir, vente, aquí es más fácil. No necesitas autoridad, no necesitas ninguna institución. Aquí tú solo lo vas a poder hacer. Pues están los engaños. Una técnica que se presenta como una vía simple, fácil y eficaz para llegar a estados superiores de conciencia, que llevan a una autorrealización plena. Es así como me convertí yo mismo en un iniciador de esta técnica de meditación. Conocí al gurú Maharishi Mahesh Yogi, gurú de los Beatles, a quien... A ver, aquí quería llegar porque también es algo importante. El gurú de los Beatles. Jóvenes, por ahí si ustedes no saben, bueno, los Beatles en los años 70 se hicieron famoso a este hombre, a Maharishi Mahesh Yogi, porque me parece que fue George Harrison, uno de los integrantes del grupo de los Beatles, se fue a vivir una de esas experiencias místicas a India, y este hombre fue su gurú hinduista. Y entonces este hombre se volvió famoso, porque era como el director o el gurú espiritual de uno de los integrantes de uno de los grupos musicales más importantes de la historia. Entonces, pues ese tipo de cosas, es decir, técnicas orientales que se están empezando a poner de moda, más ya empezadas a estar ancladas con un grupo popular, pop, musical a nivel mundial, pues entonces la gente inmediatamente volvió a ver qué era esto, qué es lo que estaban trayendo los Beatles como una respuesta a los temas espirituales y trascendentales. Entonces, a ver, este hombre cayó con el gurú más famoso de la historia en esos momentos de los 70s y de los 80s. Simpaticé y recíprocamente. Le pregunté si me podía quedar con él, porque para mí se trataba realmente de una búsqueda de sentido. Yo quería ir hasta el fondo de este proceso que yo había comenzado practicando la meditación trascendental. Él me llevó como su discípulo, se podría decir en un lenguaje occidental, su secretario personal, pero era mucho más que eso, porque esta función tiene una dimensión espiritual. Fue así como con él le di casi 3 veces la vuelta al mundo, pero principalmente pasé durante 4 años largos periodos en los ashram del Himalaya, donde pude profundizar tanto en la doctrina hinduista y como en la budista, y sobre todo sobre las prácticas que conducen a las famosas experiencias del samadhi, el moksha, del nirvana y del satori. A ver, creo que todos podemos nombrar a alguien, tenemos algún conocido, algún familiar, alguien cercano que le gustaría irse al Himalaya a tener experiencias místicas, espirituales, ponerse en manos de un gurú, el cual los va a orientar sobre cómo
alcanzar estos estados de nirvana y bueno, todos conocemos a alguien que en algún momento dice, oye, yo me gustaría irme a la India, viajar por el mundo para encontrarme conmigo mismo. A ver, un científico químico nuclear tenía la misma necesidad y la misma idea de hacerlo y lo hizo. Este hombre lo hizo. Se fue con el gurú, más gurús de los hinduistas y además pues lo aceptaron y se quedó con él a profundizar en estas prácticas místicas. Entonces, si alguien tiene un conocido que les dice, yo me encantaría irme allá a las tierras budistas, a entrar en contacto conmigo mismo, pónganle este video y díganles, oigan, alguien ya lo hizo y no le fue muy bien. Saludos, Steve Jobs. Voilà, du Satori. Pero estas experiencias son prácticas intensivas de yoga. Para usted, ¿cuál es la visión de estas místicas naturales, como el hinduismo, el budismo? Digámoslo en dos palabras, ya que para la tradición oriental, a la que Occidente se volcó en esos años, para estas tradiciones no hay Dios trascendente personal, pues es aquel al que se trató de eliminar. Por lo tanto, es un divino inmanente, una energía divina impersonal. Todo sería divino por naturaleza. Todo lo que existe sería de naturaleza divina. Si todo es divino, es una energía impersonal en la que tengo que sumergirme, en la que debo ahogar mi yo personal, para lograr esta experiencia de fusión con el gran todo. A ver, aquí ya evidentemente pues, se presenta una de las primeras contradicciones con la fe católica. En el catolicismo, uno no es Dios, uno no es parte de la divinidad. Dios y yo somos lo mismo y nada más tienes que conectarte con Él. No, a ver, en el catolicismo, Dios es alguien diferente a mí. Dios es otro. Yo no soy parte de Él, si yo no soy como una célula de Él y entonces estamos unidos cósmicamente. No, a ver, en el catolicismo Dios es un otro, es un ente diferente a mí. Pero ahí te van a ver cómo justamente eso tiene sentido. ¿Por qué es importante, sobre todo en relación con el tema del amor, que existan dos seres independientes? Entonces aquí ya empezamos a ver que esto no empieza a hacer clic y no se concilia con la doctrina católica. Si a ti te están invitando a que te conectes con tu divinidad, a que te metas en ti mismo, a que todo el trabajo que vas a hacer lo hagas internamente, tú, y si te cierras a todo lo que hay allá afuera, te están pidiendo justamente que reconozcas que no hay Dios allá afuera, que no existe otro ser, que simplemente tú eres Dios y nada más conéctate contigo mismo. No, nada más contrario y alejado de la doctrina católica. Es efectivamente una experiencia fascinante, y puesto que yo pude vivirla en varias ocasiones, ¿en qué es ella fascinante? Es fascinante. Esta pasa por un conjunto de técnicas físicas, respiratorias, psíquicas, de concentración, ya sea mental o visual, que están diseñadas para eliminar cualquier actividad del sujeto. Pongámoslo claro, no hay más sujeto que de verbo alguno. Me muevo, pues bien, basta con no moverme más. Tomando una posición como la del loto, se puede mantener una inmovilidad perfecta. No me muevo más, pero aún estoy respirando. Pues bien, basta controlar la respiración hasta que ya no sea sino un velo. Prácticamente nada, por el pranayama. Pero esto no me impide pensar. Entonces se debe dominar el pensamiento para conseguir eliminarlo por medio de una especie de un estado de trance a través de la repetición de mantras o por medio de la concentración visual, hasta que finalmente ese yo desaparece. Efectivamente, la fascinación de la experiencia es que no hay más sufrimiento posible, puesto que ya no hay más un yo. Híjole,
A ver, creo que también una de las cosas que empezamos a ver que se ponen de moda, y eso sí es algo muy actual, es el tema del mindfulness, ¿no? O sea, esas técnicas que te invitan a que tu mente la apagues, a que no pienses en nada, a que te conectes con la nada. Y te dicen que son ejercicios para concentrarte, para ayudarte a enfocar, para ayudarte a que tu pensamiento se vuelva como mucho más claro. Bueno, si eso es lo que te dicen en la superficie, pero fíjense lo que en el fondo te están proponiendo. Es más importante entrar en contacto con la nada. O sea, anúlate tú, anula tus pensamientos, anula tu movimiento. O sea, llévate a que tú seas completamente nada y ahí vas a encontrar algo importante. En la nada. Ay, o sea, espérame, ¿cómo? O sea, si Dios es un agente externo, es alguien externo, no tendría yo que ir a buscarlo allá, tendría que buscarlo, tendría que dialogar con él, él es todo, tendría que conectarme con Dios que es todo. No, 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 no. Aquí lo importante es conéctate con la nada. El hecho de que te pongan en contacto con la nada, eventualmente te va a llevar, te van a invitar a decirte a que ni Dios, porque nada, es más importante nada que Dios que es todo. Entonces, no voltees a ver el todo. Conéctate con nada. Ahí está la respuesta, en la nada. Anúlate tú, anula tus pensamientos, anula todo. Espérame, eso no es. Te están diciendo donde no hay nada, ni Dios. Ahí está la respuesta. Pues no, claro que no. Puede ser muy tentador el no sufrir, pero ¿cómo estaba usted después de haber vivido estas experiencias? Chequen todo esto del sufrimiento. Lo que me perturbaba en la relectura de estas experiencias es que renunciar al sufrimiento es sin duda muy atractivo, pero también implica renunciar a conjugar el verbo amar. Porque si yo no puedo sufrir más, yo no puedo amar más. No hay más yo conjugando el verbo amar. En verdad me preocupaba mucho. Et c'est un point sur lequel je voudrais insister, où je crois qu'il y a quand même une trahison. Y es un punto sobre el cual quiero insistir, porque creo que es traicionera la presentación que se hace de las tradiciones orientales en Occidente, donde casi hemos olvidado este radicalismo de la desaparición del yo que implica, y sí que implica, que el amor es una ilusión. Para Oriente, Buda dice que el amor es una ilusión que debe eliminarse tanto como el odio, puesto que el amor, como el odio, mantiene la ilusión de alteridad del otro. Si bien Occidente no va hasta este radicalismo, pretende que uno puede unirse a la experiencia de inmersión en la gran energía, en el gran todo, diciendo que esta energía se manifiesta como amor. Estoy envuelto en el amor, en el calor del amor. ¿Ya vieron? A ver, esto es valiosísimo, esto es teología pura, porque, a ver, sí, por ahí lo que se dice siempre, sobre todo creo que en el budismo, es el tema de anula sufrimiento. Desear algo es sufrir. No sufras, no sientas, no hagas nada. Bueno, a ver, cuando yo veo a Cristo sufriendo en la cruz por mí, me queda claro que ese sufrimiento es una muestra clara de que me ama. Si uno de estos gurús orientales le hubiera tenido que llegar a decir a Cristo, no sufras, quítate el sufrimiento, la nada, lo más importante es que no te muevas, es que no pienses, es que no respires, anula sufrimiento, no sientas, ni por ti ni por nadie más. Si te fijas, o sea, Jesús le hubiera dicho, espérate, ¿eso no es el amor? A ver, el amor implica que tú tienes que hacer un esfuerzo. Entre más grande el amor, más grande el esfuerzo por el ser amado. Por eso, nadie amó más a los hombres que el Padre que entregó a su Hijo por ellos.
Padre, en el sufrimiento los cristianos, los católicos, encontramos mucho significado de amor. Y ya se dieron cuenta que justamente el padre Joseph Mary empieza a decir que este tema de sufrimiento fue lo que le empezó a hacer un poco de ruido. Decía, a ver, si yo no sufro o yo no amo por alguien, entonces esto ya no me permite conectarme con nadie más. No. Cristo te dice, yo sufro por ti, y eso es muestra de mi amor. Por lo tanto, cualquier ideología que te diga no sufras, te está diciendo no amas. No ames. El amor es una ilusión. El tema es no sentir. ¿Y qué creen? En teología católica, lo que se dice es que Dios es igual al amor. Dios es amor. La esencia de Dios es el amor. Por lo tanto, si te están diciendo que no ames, pues entonces que no vayas con Dios. Pero entonces el amor no es una persona. ¿Es una gran energía en la que el hombre pretende que puede sumergirse? Allí hay evidentemente un problema, porque si yo experimento que soy amado, entonces yo soy amado por alguien, por una alteridad, siendo el amor la perfección de la relación entre dos personas que eligen libremente acogerse mutuamente. Y ahí nos encontramos con otro lenguaje, el lenguaje judeo-cristiano, donde un padre me ama con un amor infinito. Un padre que me ama, no una energía cósmica. Y este amor subsistente es el Espíritu Santo, que es una persona. De lo contrario, no puedo hablar de amor. Se necesitan dos para el amor. Pero luego de todo lo que hemos compartido, los cristianos que practican yoga para su bienestar, ¿pueden continuar? Aquí viene una respuesta que muchos católicos están haciendo. O sea, y es una respuesta muy concreta. Si yo soy católico, ¿puedo hacer yoga? El yoga es compatible con el catolicismo y muchos católicos van y hacen yoga. Por ejemplo, pues el yoga es un ejercicio, es para poderme concentrar y para poder incluso tener un cuerpo más flexible. En apariencia, mira lo que te están enseñando a hacer sin darte cuenta. Yo diría que no hay yoga cristiano, sino que hay cristianos que hacen yoga. Solamente hay yoga y yoga. El yoga tal como lo practicábamos hacía parte de una gran liturgia. Mientras que aquí, muchos occidentales hacen yoga como ejercicios de relajación. Dicho esto, cuando le dije al gurú en un viaje a Alemania que los europeos estaban haciendo yoga para relajarse, él tuvo un ataque de risa. Luego pensó por un momento y dijo, pero esto no evitará que el yoga haga su efecto. ¿Cuántas personas hacen yoga? Porque los invitan vas a encontrar paz mental, te vas a relajar. Es una técnica de relajación corporal y vas a ver los efectos que va a tener esto sobre tu cuerpo. Bueno, yo he encontrado incluso doctores que recomiendan a sus pacientes hacer yoga porque es algo que les va a traer beneficios corporales. E incluso por ahí llegué a escuchar un nutriólogo que decía a alguien, oye, ¿quieres adelgazar? Haz yoga. A ver, espérame. Pero como decía el gurú, mira, háganlo por paz mental, háganlo por lo que quieran. El gurú del yoga, el gurú del yoga decía, pero no, yo que soy un gran gurú del yoga, yo sé cuál es el efecto que va a hacer en ellos. Y se ríe de aquellos que creen que esto es puro ejercicio. No, el yoga es una práctica espiritual, pero que apunta hacia el lugar equivocado.
lo cual es muy significativo. El efecto del yoga está en contra de la actitud cristiana, que es el de la acogida del otro, dejarse descubrir por el otro y dejarse personalizar por el encuentro con el otro. Personnalisé par la rencontre avec l'autre. Pero para usted, hoy como cristiano, ¿cómo se posiciona usted con respecto a la cosmovisión del hinduismo? ¿Puede el hombre realizarse plenamente en la mística hinduista? Alors je ne diabolise pas l'hindouisme. No satanizo el hinduismo, pues hace parte de las grandes tradiciones religiosas que son la expresión de esta búsqueda humana de Dios. Y donde quiera que el hombre busque la verdad, el Espíritu Santo está secretamente presente. Pero hay una radicalización en el hinduismo que obviamente yo no puedo seguir. Me explicaré por medio de una comparación entre la muerte de Buda y la de Cristo, que realmente me golpeó. Esto que viene es maravilloso. Es un símbolo maravilloso. Escuchen la diferencia entre el hinduismo, el budismo entre el budismo y el catolicismo, el cristianismo. Fíjense con este ejemplo que va a poner el padre, la analogía que hace de la perspectiva que demuestra cada una de estas dos religiones. Buda está enfermo, llama a sus discípulos, les da las últimas instrucciones, se pone en posición de loto, se retira hacia el nirvana con su pequeña sonrisa característica, se retira a tal punto que muere, es decir, abandona su cuerpo. Ahora bien, podemos decir, es un poco técnico, que la orientación de las energías en la posición de loto corresponde un poco a lo que pasa con el niño en el vientre de su madre, a una posición fetal. Hay pues una concentración sobre él, una implosión. En cambio, Cristo muere completamente desplegado en un grito, con los brazos abiertos, en una donación total de sí mismo. Maravilloso. Fíjense, mientras una religión, la budista, te invita a que te metas en ti mismo, que te recojas, que todo lo importante eres tú, que lo que estás buscando lo vas a encontrar en ti, y te encierras, te alejas del mundo, te encierras, a lo importante eres tú. La otra, la católica, la fe cristiana te enseña que Cristo se abre al mundo, Cristo abre los brazos y muere, ambos mueren, nada más que uno muere ensimismado y el otro muere completamente entregado. Eso es amor, eso es amor. Decía G.K. Chesterton, también un converso ateo al catolicismo, que él se daba cuenta incluso de la perspectiva de las religiones budistas contra católicas, porque dice, las figuritas budistas siempre tienen los ojos cerrados. En cambio, uno ve las figuras en las iglesias de los santos y siempre tienen los ojos abiertos, viendo hacia Dios, viendo hacia algún lado. Es decir, estas religiones orientales te invitan a cerrar los ojos y a concentrarte en ti. Tú eres Dios, tú eres lo importante, tú. En cambio, la religión católica te invita a abrir los ojos hacia el mundo, hacia Dios, hacia lo que está pasando, hacia la realidad, hacia el prójimo. Y ahí hay la diferencia. Podría decir que por un lado se tiene un movimiento centrípeto de repliegue sobre sí mismo, y por el otro lado un movimiento centrífugo del amor que se entrega, y que con sus brazos abiertos, en donde todos están invitados a unirse a su corazón traspasado, el camino del Padre. Entonces fue ahí que el Señor me vino a buscar, en esta duda ante los caracteres ilusorios del amor. Y un día, un médico naturista fue a visitar al gurú, porque nuestros cuerpos estaban bastante maltratados por el intenso ejercicio que realizábamos allí. Pues no se supone que el yoga te ayudaba con la parte física, no se supone que el yoga era para que tuvieras algo corporalmente sano.
sus cuerpos estaban maltratados, tanto que tuvieron que traer un médico. Mais quand même assez malmené par les exercices très intenses que l'on vivait là-bas. Este naturista era cristiano, y como yo era el secretario personal del gurú, aunque no se le llama así, debía pasar por mí para encontrar al gurú. Entonces, en espera de la reunión, nos pusimos a conversar, y él me preguntó, ¿usted fue un cristiano? ¿Usted está bautizado? Le dije, claro. ¿Y usted era un cristiano? Pero hoy, ¿quién es Jesús para usted? Y entonces, esta experiencia es difícil de expresar, pero percibí intensamente la presencia de Jesús, que me preguntó, hijo mío, ¿cuánto tiempo me harás esperar? Para los budistas, para incluso, bueno, los hinduistas, incluso para los musulmanes, a ver, ellos no niegan la figura de Jesús. Lo que pasa es que para ellos fue un maestro espiritual, un gurú, uno de muchos que existen, o sea, al nivel de Sócrates, al nivel de Mahoma, al nivel de Buda, es decir, es uno más. Sí, es un buen ser humano, es un buen hombre, pero a ver, no. Cristo es Dios encarnado. No podemos decir que es simplemente un maestro espiritual. Y ahí fíjate cómo ya Cristo empezó a hacer, pues, lo que mejor sabe hacer. Uy, discúlpenme aquí. Lo que mejor sabe hacer, pues, que es ir por sus ovejas. Cristo se comporta como el gran pastor, que si hay una oveja perdida, la va a buscar incluso hasta el Himalaya. Me di cuenta que era amado incondicionalmente, que no había ninguna sombra de juicio en la mirada, en la presencia que estaba allí cerca de mí, que no era sino compasión y misericordia. Y de repente, Dios mío, me encontré de pie, pero con una fuerza increíble, y de pie entendí, ¿sabes lo que tienes que hacer? Sí, yo sabía efectivamente que en realidad ya no estaba en mi lugar al lado del gurú después de semejante experiencia. Así es como Jacques Berland, ayudado en la práctica por la providencia divina, abandona el ashram de India y al gurú Maharishi Mahesh Yogi. Toma un avión a Europa, a Bélgica, teniendo como único equipaje un maletín con algo de ropa y sus papeles. Ya no tenía nada, pero en realidad lo tenía todo, puesto que tenía al que había ido a buscar al otro lado del mundo, aquel al que mi corazón deseaba encontrar, este Jesús que me hace vivir aún hoy. Pero mi regreso a Bruselas fue inmediatamente agitado. En búsqueda de un interlocutor que pudiera ayudarme a hacer balance de todo lo que había vivido, sin atreverme a dirigirme a representantes de la iglesia, me puse a frecuentar personas que parecían más en condiciones de aclararme. Parecían al corriente de algunas concepciones transmitidas por el hinduismo, tomando como referencia a los evangelios. Puse mi confianza en este grupo que se decía cristiano. A ver, aquí regresa y digamos deja la parte del hinduismo, deja el budismo y regresa a Europa, a Bruselas, Bélgica, y se pone en contacto con lo que, bueno, pues, si Cristo fue lo que me fue a buscar, pues voy a buscar un grupo que se dice ser cristiano. Y aquí viene algo todavía más importante en este video, porque ahorita vamos a ver el testimonio del padre Kai en manos de un grupo que sí se decía ser cristiano, e incluso utilizaba las escrituras, los evangelios para hacer sus rituales y sus cosas, pero luego empezó a notar pues que también estaban bastante desenfocados y confundidos, incluso lo engañaron.
c'était assez intéressant puisque... Y era bastante interesante, puesto que se me hablaba del cristianismo. No se me hablaba, sin embargo, más que de comentarios del Evangelio. Y se me hablaba también de energía, lo que me recordaba a la India, de reencarnación. ¡Qué bien! No lo sabía, pero había entrado en una escuela esotérica. Una escuela crística, pero para nada cristiana. Une école christique. Es decir, hay muchos movimientos del New Age que eso se le llama sincretismo. Es decir, yo voy a tomar de las religiones lo que más me sirve. Del hinduismo tomo esto, del budismo tomo esto, del cristianismo todo esto, y entonces hago una mezcolanza que es mi religión. Entonces, en el sincretismo sucede esto. Es decir, tú te puedes encontrar grupos que pues bien están leyendo los evangelios, como después de repente se pueden hacer meditación trascendental, en otro día te invitan a hacer yoga, pero además te hablan de la reencarnación del alma y de las energías y Dios como una energía superior, pero también vamos a rezar un poquito del rosario. Es decir, a ver, no. Y aquí el padre incluso habla que uno de los errores que comete es que no se acercó directamente a la institución de la Iglesia Católica, a un sacerdote, a los obispos. Se acercó a un grupo que se decía ser algo cristiano, pero también que tenía otras cosas pues, que no eran correctas. Mais pas chrétienne du tout. Alors, on a commencé Entonces avec- comenzamos con estas doctrinas esotéricas, con bastante prudencia, con el fin de no mostrarme las incompatibilidades con el cristianismo. Luego dimos el giro al ocultismo. on a dit, Se dijo a este joven convertido que el Señor le había dado dones extraordinarios y que debía, en nombre de la obediencia al Evangelio, ponerlos al servicio del próximo. Fíjense, se encontró con alguien que les dijo que yo recibí dones de Dios, del Dios cristiano, del Dios católico, y además me dio poderes para yo poder hacer curaciones, y estos poderes me siento obligado para ponerlos en servicio de los demás. Qué cosa tan bonita, ¿no? Es decir, si alguien te dice eso, dices, pues oye, muchas de las personas que se acercan al Reiki, por ejemplo, o a hacer estas curaciones orientales, en verdad viven y creen que están haciendo un bien al mundo, están curando personas, están eliminando el cáncer del mundo, curando dolores. Y además se dirigen a los ángeles y los ángeles son aquellos que les dan este poder. Pues no suena malo, eso no es malo, o sea, eso no tiene por qué ser malo. Ajá, ya veremos dónde encontró el padre Joseph Marie que de dónde venían esas causas y esos supuestos poderes. Me vi involucrado en prácticas ocultas, en el ámbito de lo que se llamaría hoy terapias energéticas, es decir, manipular las energías ocultas con el fin de obtener curaciones. Reiki, hoy se llama Reiki. d'obtenir des guérisons. Me volví amigo de un terapeuta naturista, y al estar en contacto con él, descubrí que las técnicas orientales habían desarrollado en mí una gran capacidad como medio, que me invitó a explotar utilizando las fuerzas ocultas sobre las cuales podía conectarme sin dificultad. Había reanudado una actividad profesional, pero estas sesiones de curación ocupaban la mayoría de mi tiempo libre. El padre se metió, si bien se fue a salir de un tema del budismo, ahora se metió a un tema del ocultismo, de las ciencias ocultas, de esas que, a ver, si haces ciertas técnicas te vuelves poderoso para el servicio de los demás, sí, seguramente, como ellos dirían, curar con las manos, mover energías, y dice, el padre, yo estaba yo trabajando, pero la gran mayoría de mi tiempo lo dedicaba a hacer estas prácticas del ocultismo. Je voyais des effets assez, oui, disons-le, assez spectaculaires. Veía efectos bastante espectaculares. Se procedía incluso a distancia con operaciones de desbloqueo de la cavidad nasal, sin tocar nada, solamente por trabajo oculto. Par travail occulte. ¿Y las personas eran de verdad sanadas? Alors ça, c'est une Si la gente es sanada por esta clase de prácticas, respuesta no. Hay un desplazamiento del síntoma, pero eso también lo supe mucho más tarde. ¿Cuántas veces se observa que una persona recibe una curación oculta y el síntoma desaparece, pero 15 días más tarde hay otro síntoma?
Pero ¿cuál es el problema? Vuelvo a esta sesión y el síntoma desaparece de nuevo, y así sucesivamente. En vez de decirse con sentido común, mira qué curioso, si debo consultar a un médico cada 15 días, debe haber un problema y normalmente cambio de médico. Pero no, hay una alineación progresiva de la libertad, hay un vínculo que se instaura. A ver, y esto ya lo he escuchado y en algunos incluso exorcistas o gente que se dedica a estudiar este fenómeno. A ver, sí suceden cosas sobrenaturales, sí la persona a la que le aplican estas técnicas de imposición de manos y movimiento de energías sienten que ya les deja de doler algo, sí se sienten, yo he platicado con gente que dice que incluso sienten voces que les dicen en dónde deben de poner las manos, los van guiando y ellos saben exactamente qué hacer. Y digamos, después de la terapia parecería que funciona. Yo ya por ahí también había estudiado un poco sobre este tema y encontré este tema de desplazamiento de síntomas. Lo que sucede en estas terapias ocultistas o de terapias alternativas es que en realidad lo que está pasando es que el dolor o el problema se traslada a otro lado. Y de repente se deja de sentir en el lugar en donde uno lo siente, pero no es que se cura, es que se traslada el problema hacia otro lado. Y entonces va a empezar a botar el problema después en otro momento, en otro tiempo. Y entonces tienes que regresar otra vez a hacer estas terapias. Y entonces te vuelven a hacer las terapias y ¡pum! Se quita, pero en realidad se desplaza. Ya ahorita vamos a ver de dónde vienen estas fuerzas, que son fuerzas ocultas, de demonios, de ángeles caídos. Y es lógico, porque a ver, un diablo, un demonio, un ángel caído, no puede curar, no es Cristo, no tiene la salud que es un bien. Ellos no lo quieren, ellos no quieren hacerte un bien, por lo tanto no te van a curar, te van a engañar. Eso sí lo quieren hacer los ángeles caídos, eso es parte de su esencia, engañarte, pero curarte, no, curarte solo Jesús y quienes Él ha instituido para poderlo hacer a su nombre. Bueno, y los médicos que con la ciencia creada por Dios se cura. En efecto, recurrir a estas prácticas ocultas supone la colaboración con espíritus, entidades. Es un consentimiento a la acción de esos espíritus en mi vida. Aquí viene lo peligroso de esto. Pongan mucha atención porque parecería que las personas que se meten en estos temas se sienten poderosas, sienten que ellos verdaderamente son capaces ya de lograr cosas importantes. Estoy logrando curar con mis manos. No, la clave está y el peligro está en que para que esto suceda, tú debiste de haber dado consentimiento. Consentimiento a que actúen unos seres que no son nada deseables. El dar consentimiento, es decir, tú, ser negro y oscuro, ángel caído, te permito con mi voluntad de que actúes a través de mí, híjole, es peligrosísimo. Y ahí es en donde luego empezamos a tener problemas de otro índole, del tipo posesiones, manifestaciones, infestaciones. Vean la entrevista por ahí de Karina Fuentes que le hice. De hecho, fue el primer video que publiqué en este canal. Cuidado. El hombre no tendría ningún poder sobre los planos ocultos sin la colaboración de las entidades que controlan el plano oculto sobre el cual trabaja. Digo entidades, de latín entitas, que quiere decir algo que existe. Existen. Entonces nosotros, en nuestras tradiciones, hablaremos de demonios. Son espíritus inteligentes que tienen la capacidad de pensar, de querer y de trabajar con el hombre, de llamarlo aunque no como nosotros hablamos aquí. Y así vemos que todas las tradiciones cristianas u otras nos ponen en guardia contra toda forma de alianza, de colaboración con estas famosas entidades. Y es allí donde justamente el trabajo en el ocultismo o la magia se vuelve peligroso, no a causa de las energías, sino debido a la colaboración.
¿Saben? Este es un tema que he estudiado bien. Por ahí he platicado con incluso exorcistas, con personas que han tenido este tipo de problemas. Y el problema radica en que yo me permito o doy el permiso de colaborar con seres oscuros, con ángeles caídos. Y ahí es en donde viene el gran pecado o el gran problema, porque una vez que uno da permiso, ellos se meten y hacen muchas cosas. Ellos ya se sienten dueños de poder hacer pues el mal, que el mal es alejarte de Dios y de Cristo, pues a través de ti. Y entonces a ti te van a engañar, haciéndote creer que tú estás haciendo algo bueno, curando, ayudando, pero en el fondo lo que están haciendo es, ya me diste permiso de actuar hacia el mal. Y entonces me abriste la puerta. Esto es un problema. Abrirle la puerta a seres que sí existen, que sí son reales y que si tú les abres la puerta, que si tú consientes colaborar con ellos, van a empezar a hacer de las suyas. Puedo remontarme a San Agustín sobre este análisis acerca del poder de apagar el fuego. Por medio de una fórmula que se pronuncia, se llega a eliminar los efectos de una quemadura, no solo el dolor, sino también la herida. La sensación, la douleur disparaît, mais la plaie aussi va disparaître. Pero, ¿cómo puede el hombre tener tal poder? Agustín dice, no es el hecho de pronunciar esta fórmula, usted no es Dios creador, su palabra no es creadora. Otros dicen, pero es una oración, es falso, se reza al fuego, pero hablar al fuego no es dirigirse a Dios. Curar instantáneamente una quemadura es imposible. El Espíritu puede hacerlo trabajando con el plano oculto. No hablo del Espíritu Santo, sino de los demonios. Por lo tanto, pronunciando esta palabra, ustedes contactan al Espíritu para que intervenga. De paso, entendieron que si les diera esta fórmula y que ustedes la pronunciaran, no funcionaría porque no están aliados con el Espíritu. Por el contrario, si su abuela les dice, tengo el poder de apagar el fuego, envejezco, ¿quieres recibirlo? Pueden decir, sí, abuela, quiero hacer bien. Eso basta, aceptaron, entre comillas, el don, el poder. Es decir, el Espíritu lo reconoce y de ahí en adelante, mientras que hace 5 minutos la fórmula no funcionaba cuando la pronunciaban, ahora que la recibieron de su abuela, ustedes se unieron a una tradición. Ahora funciona. ¿Ven que no es la fórmula en sí? Es simplemente que es necesario. Cuando la pronunciaban, ahora que la recibieron de su abuela, ustedes se unieron a una tradición. Ahora funciona. ¿Ven que no es la fórmula en sí? Es simplemente que es necesario inscribirse a un linaje iniciático. Es una iniciación implícita en el consentimiento que se dio al recibir el poder. A ver, aquí es algo también que he estudiado y que se ha detectado, es que este tipo de movimientos, cultos, técnicas, lo que sea, sabemos que vienen de espíritus oscuros, esencialmente porque muchas veces piden iniciaciones. Ritos de iniciación en donde el poder se pasa de uno a otro. Y esto no es otra cosa más que acepto que el demonio que actuaba en ti ahora también puede actuar en mí. Aunque parezca como una transmisión de conocimiento, a ver, pregúntenle a quienes hagan Reiki este tema de, oye, ¿tú fuiste iniciado? Bueno, eso significa que alguien le transmitió el derecho y él aceptó recibirlo de que un demonio opera a través de esa persona. Así, hoy se desarrollan en nuestras sociedades una multiplicidad de iniciaciones implícitas a los poderes ocultos, a través de las drogas, del espiritismo, la videncia, los horóscopos, la magia, la brujería y tantos otros. Tales propuestas son seductoras, fascinantes ante el poder que proponen, volverse amo de Dios y de los otros. Pero la Biblia, la Iglesia, condenan todas estas prácticas ocultas que son contrarias al respeto a Dios y a la vocación del hombre. No hay de otra.
Toda forma de adivinación o poder sobrenatural oculto debe de ser rechazado. Punto. Eso dice la Iglesia Católica y así debe de ser. Mi conversión a Cristo era sincera. En nombre de la caridad evangélica, practicaba estas curaciones ocultas. Aunque no me había atrevido a confiarme a los representantes de la Iglesia, participaba, sin embargo, todos los días en la Eucaristía que prolongaba en un tiempo de adoración, sin olvidar el rosario. Solo progresivamente fue que tomé conciencia de una enajenación sutil a raíz de este trabajo con esas entidades, sobre todo cuando un día se manifestaron. Esto es importante. Chequen. Es uno de esos momentos que no se olvidan fácilmente. Trabajábamos a menudo en grupo en las manipulaciones que llamábamos colectividad magnética, y en un profundo silencio oí a alguien llamarme y respondí, ¿sí? Pero nadie me llamaba. Eso se repitió varias veces y me dije, pero aquí hay un problema, no hay nadie exteriormente y no es la voz interior, claramente se reconoce la diferencia, y yo estaba muy preocupado. Entonces se lo comenté a los dirigentes del grupo, que sonrieron y me dijeron, nada, para nada, no te lo hemos dicho, es evidente, tú no puedes ejercer tales poderes sin la ayuda de los espíritus, son ángeles sanadores. No, no era él. No, no son los brujos. No, tú no tienes poderes. No te lo habíamos dicho, pero es que aquí trabajamos con unos ángeles que son los que en realidad nos hablan y nos dicen qué hacer. Ángeles, pero ángeles caídos, alias demonios. Bueno, a un ignorante se le pueden decir muchas cosas, y se me refirió al libro de Tobías, el ángel que acompañó a Tobías. Quedé más o menos tranquilo. Continué ejerciendo con la ayuda de estos supuestos ángeles sanadores, hasta el día en que me trasladé a París, en Francia. Y allí, como cada día, asistí a una Eucaristía al mediodía. Y ahí que en el momento de la elevación, por Él, con Él y en Él, escucho a estos famosos ángeles sanadores blasfemar vergonzosamente de Cristo presente en este sacramento. Estaba petrificado. En ese instante comprendí que había sido engañado, abusado. Al final de la celebración, busqué al sacerdote en la sacristía y le conté mi historia. Y me respondió, eso no me asombra. Soy el exorcista de la diócesis. Y este detalle es muy importante. Iba todos los días a misa y no pasaba nada. Los espíritus, las entidades se ocultaban. Sabía muy bien que allí era mejor quedarse quieto. Pero la autoridad que reposaba en este sacerdote los obligó a rebelarse para poder hacer la gran limpieza. Se imaginarán que no estaba nada orgulloso. Pude allí mismo depositar todos estos poderes a los pies de la cruz de Jesús, pidiendo ser liberado, lo que se logró con oraciones intensas y un largo periodo de convalecencia que fue muy importante. Et puis surtout une longue période de convalescence aussi, qui ont été très importantes. Y a ver, aquí va algo bien interesante. ¿Conoces a alguien que haga reiki, que haga yoga, que haga poderes angélicos, que sea medium, que vea fantasmas, que te pueda contactar con tus muertos y tus seres queridos? Bueno, que haga cosas de este tipo. Hazle la siguiente prueba. Dile a esa persona, oye, ¿podrías decirle a la persona que te está hablando, al que supuestamente es mi abuelito que acaba de fallecer, o a esa persona que te dice en dónde está imponiendo mis manos, o sea, ¿le podrías decir que diga algo? Dile
que tiene que decir, por favor, alabado sea Jesús y alabado sea su santo nombre. ¿Podrías decirle que lo diga? No, no va a poder, porque un demonio no puede decir eso. Se va a enojar, se va a decir, dice que no puede, ya se fue, se va a apagar, se va a ir. Dile, puedes decirle a ese poder, a esa voz que escuchas, a esa voz que te está diciendo dónde imponer las manos, oye, ¿podrías decir alabado sea Jesús y alabado sea su santo nombre? Vas a ver lo que pasa. No va a poder, no va a querer. Y ahí va a estar la muestra de que esto no es de él. Después de 2 años de prácticas ocultas, fue por la autoridad del nombre de Jesús Salvador y en la fuerza de su Espíritu Santo, invocado con hermanos en la fe, que fui liberado de estos obstáculos que asfixiaban mi corazón, mi alma y agotaban mi cuerpo. Exorcismos. Le hicieron A un pesar de exorcismo. todos estos extravíos, la llamada a sacerdocio maduraba en mi corazón desde mi regreso de la India. Decidí esta vez abrirme a la iglesia y tomar el tiempo necesario para releer y comprender toda mi historia a la luz del Evangelio. O sea, empezar a hacer un análisis de todo lo que había vivido, pero ahora sí orientado y guiado con el magisterio y la autoridad de la Iglesia Católica. Es así como después de 10 años de estudios filosóficos y teológicos, Jacques Berlin es ordenado sacerdote en 1983 y se orienta hacia una vida monástica en la comunidad de la familia de San Quería ser José. gurú budista. Ahora Allí se es compromete definitivamente sacerdote en de Dios. 1991 bajo el nombre de Padre José María. Después de 20 años de trabajo y de silencio sobre su historia, da testimonio hoy de la obra de Dios en su vida alrededor del mundo. Bueno, aquí acaba este documental. Increíble, increíble. A ver, ya yo creo que voy a hacer un videito después de todo lo que aprendimos y todo lo que podemos leer, pero fíjense el viaje que vivió este hombre. Un viaje que inició con necesito encontrar trascendencia, necesito respuestas, necesito sentirme vivo, necesito algo que me llene en mi interior, porque no lo encuentro, ni las ciencias, ni la química, ni nada me llena. Bueno, empieza la búsqueda. Y donde empieza a buscar respuestas, pues no las encuentra. Y al contrario, es engañado, se empieza a cansar físicamente, no funciona, es confundido. Y eso pasa. Sirva este video justamente para exponer lo que en realidad está detrás de todo esto que te distrae del verdadero Dios. Lo que está detrás del yoga, del reiki, de la acupuntura, del budismo, del hinduismo, de la meditación trascendental. Cosas que se sienten bonitas, no tienen nada de positivo. Y que el objetivo es alejarte del verdadero Dios. A ver, el criterio es el siguiente. Si una práctica, si una terapia, si un tipo de meditación no me está llevando a querer estar más dentro de la Iglesia Católica, con el magisterio, con las enseñanzas propias de la Iglesia Católica, los sacramentos, la confesión, estar vivo en la iglesia, en mi parroquia, con el sacerdote, predicando, entonces no. Por más que te digan que te van a curar, que te va a ayudar, que te va a funcionar, que te vas a ganar paz mental, no va por ahí. El objetivo de una búsqueda espiritual no es la paz mental. La búsqueda de un ejercicio espiritual es Dios.
Padre que nos ama. Y eso está claro y está únicamente explicado y contenido en el depósito de la fe que tiene la Iglesia Católica. Increíble, ¿no? Bueno, nos vemos pronto. Gracias por haberme acompañado. Y bueno, les invito a que vuelvan a ver este video. Yo lo voy a releer y rever muchas veces. Lo voy a volver a ver y a ver. Porque son el tipo de testimonios que explican muchas de las cosas que luego en la teoría del catecismo no la entendemos, pero aquí se viven en la vida real. De gurú de yoga a prior de un monasterio católico. Y en donde por fin se encontraron las respuestas. ¿Te gusta nuestro contenido? Gracias. Suscríbete a este canal para que te estemos notificando sobre futuras publicaciones de nuevos videos.